Detrás de la palabra trasplante hay una cirugía a contrarreloj, pero tomar un órgano funcional de un donante y colocarlo en un paciente que lo necesita es mucho más. Es el resultado de un engranaje en el que la solidaridad es el primer eslabón. En el Ecuador, la ley determina que al morir, todos somos donantes, a menos de que hayamos manifestado lo contrario en el registro civil. Eso en la teoría, pero en la vida real se necesita algo más. La voluntad de una sociedad que entienda que el final de una vida puede ser el inicio de otra. Compartimos con ustedes historias de quienes recibieron, aquellos que dieron y familias que encontraron una segunda oportunidad a través de la donación de órganos. Hay llamadas que llegan para cambiarlo todo. Para Viviana significó dejar atrás años de diálisis. Para Andrés llegó después de una década viendo el mundo casi entre sombras. Y en el caso de Valeria, no esperó. Sin pensarlo, donó uno de sus riñones a su hermano cuando la enfermedad renal empezó a poner en riesgo su vida. Detrás de esas historias hay una decisión, el acto más generoso de un ser humano. De base podríamos decir que son 7 personas a las cuales nosotros podemos ayudar con una donación. Pero ojo, hay que tener en cuenta que podemos llegar a más. ¿Por qué? Porque no solo son órganos, sino son tejidos. Podemos donar corazón, evidentemente no en vida, ¿sí? Pulmones, tampoco en vida. Una parte del hígado sí se puede donar en vida. Los riñones también se pueden donar. Un riñón en vida o en su defecto los 2 de cadavérico. ¿Qué otros tejidos podremos nosotros donar? Tenemos córneas, todo lo que es osteomuscular, ligamentos, tendones, huesos. Podemos donar también placenta. Y no me quiero olvidar células hematopoyéticas o médula. Viviana y su familia nunca supieron quién fue la persona que hizo posible su trasplante. La ley ecuatoriana protege la identidad tanto del donante como del receptor. Sin embargo, sintieron la necesidad de nombrar aquello que llegó a su vida como un regalo inesperado. Solo sabemos que es un chico de 24 años, pero nos basta y sabemos que el injerto que tiene Viviana se llama Milagrito de Jesús. Y ellos casi siempre a todos los niños les dicen, ponle un nombre a tu injerto, a tu riñón. Y Milagrito de Jesús pues tiene vida todavía en Vivi y yo sé que va a ser para rato. Debo cuidarlo mucho, comiendo bien, alimentándome bien y sobre todo las pastillas, siempre horarios perfectos. Me siento apenada por su familia, pero muy alegre de que él haya sido donante y me haya dado esta oportunidad a mí. Durante años, la rutina de Viviana estuvo marcada por la diálisis debido a una enfermedad renal. Su vida dependía de una máquina. El riñón había sufrido una hidronefrosis, que es un crecimiento del riñón que cuando las paredes se adelgazan tanto se pierde la función renal. Entonces ella vivió los 10 primeros años de su vida con un solo riñón. Sí nos asustó mucho el tema de que tenían que sacar el riñón, pero pues pidiendo consejo y nos dimos cuenta que era lo mejor, que incluso si se dejaba el riñón ahí podía afectar al otro riñón. Pero lo que no pensamos nunca es que su otro riñón también iba a fallar por una enfermedad llamada vasculitis que daña cualquier órgano. Entonces al no tener función renal pues tocó una terapia sustitutiva. Se me llenó el pericardio del corazón de agua, tuvieron que drenarme. En otra ocasión perdí la memoria por un derrame del cerebelo. Tocó arrancar de cero. A enseñarle todo. Y también tuve una hemorragia y casi muero en esa ocasión. Fue hace 7 años cuando Viviana dejó la lista de espera única nacional, el registro oficial que organiza a los pacientes que necesitan un órgano o tejido y establece el orden de asignación según criterios médicos y de urgencia. El primer llamado era la 5ª opción, pero era la 5ª opción y había otros más prioritarios. Entonces, bueno, yo siempre digo con fe. La segunda vez que la llamaron fue la 2ª opción, pero habían otros chicos que eran más urgentes, lo mismo, ¿no? Y cuando la llamaron ya
Y cuando fue la hora del trasplante, y tiene que venir a firmar los consentimientos y los papeles, una cantidad de cosas, dije, lo que sea. Yo en ese rato daba vueltas y vueltas, hasta que algún rato ya como que atrás dije, vamos. Pero fue muy emocionante. Volver a tomar agua fue una de las mejores cosas. Y también el hecho de despegarme de esas cadenas, le digo yo. Eran mangueras, pero se veían como cadenas al estar atado siempre a una máquina. Yo lloraba de la emoción cuando desperté en terapia intensiva, cuando ya me di cuenta que ya era hora y ya estaba trasplantada. Según el INDOT, hay 2.406 personas inscritas en la lista de espera única nacional, entre pacientes activos e inactivos temporales, aquellos que por distintas razones dejan de cumplir por un tiempo con las condiciones necesarias para recibir un trasplante. Desde 2007, el país ha alcanzado el histórico hito de realizar 10.000 trasplantes entre órganos como riñón, hígado, corazón, pulmón, córneas, tejidos y progenitores hematopoyéticos o médula. Detrás de esas cifras, hay familias enteras aferradas a la esperanza. Eso significa que una decisión tomada en vida puede multiplicarse en distintas historias de supervivencia. Andrés fue una de ellas. Yo pienso prácticamente todos los días en la persona que me donó y las dos personas que me donaron, porque tengo los dos ojos, y estoy tremendamente agradecido con ellos porque me cambiaron completamente la vida. Yo no sé en qué estuviera ahorita si no fuera por eso. Cuando era niño, las letras del cuaderno comenzaron a deformarse. Con el tiempo, reconocer un rostro a la distancia se volvió cada vez más difícil. Esperó 10 años hasta recibir un trasplante de córnea que le permitió recuperar la nitidez del mundo. El queratocono es una enfermedad degenerativa de la córnea en la cual forma un cono y como la córnea es como el lente de la cámara de un ojo, obviamente voy perdiendo visión poco a poco. Veía más o menos un 10% con un ojo, 5% con el otro ojo y obviamente como mi visión ya estaba bastante mala, el lente rígido era el único que podía usar y obviamente empecé a perder calidad de vida porque podía usarlo solo 8 horas por día. El caso de Andrés recuerda que donar no solo significa salvar una vida, a veces devuelve algo igual de valioso, mirar el mundo con claridad. Yo estaba caminando por la calle, sonó mi teléfono, me dijeron, era un jueves, me dijeron el sábado te operamos, tienes que ir mañana a hacerte los exámenes, tenemos ya córneas para ti. Desde 2011, en la legislación ecuatoriana rige el principio de voluntad presunta. Esto significa que por ley, todos los ecuatorianos y extranjeros residentes legales mayores de 18 años son considerados donantes de órganos al fallecer, a menos que hayan expresado en vida su negativa. Esa decisión queda registrada en la cédula y puede modificarse en cualquier momento. Pero la voluntad por sí sola no basta. Para que una donación sea posible, deben cumplirse condiciones médicas muy específicas, generalmente en unidades de cuidados intensivos y bajo criterios como muerte encefálica o paro cardiorrespiratorio controlado. Por eso, los especialistas insisten en algo aparentemente sencillo: conversar del tema en familia. El rato que ya sucede, se diagnostica de muerte encefálica, es decir, ya no hay flujo sanguíneo cerebral, el cerebro está desconectado y sí puede seguir latiendo el corazón, pero el cerebro ya no tiene flujo sanguíneo cerebral. Es en ese momento en donde, claro, previa alerta, entra todo el equipo. Y ahí es cuando nosotros, evidentemente, tenemos el abordaje con esa familia, con ese grupo familiar. No siempre es fácil. Luego la explicación de cómo tú ayudas a esa persona, a esas personas. Y con los trasplantes que se han logrado en esta línea de tiempo, hemos nosotros ayudado y he llegado a beneficiar a 40.000 familias. Familias que tienen a ese familiar en su casa, caminando, trabajando, es decir, eje familiar, eje social, eje laboral y el eje económico-financiero, que es el que sustenta todo un país. También existe la donación en vida.
La ley la permite cuando la persona es mayor de edad, goza de buena salud, tiene plenas facultades mentales y existe compatibilidad biológica con el receptor. Así ocurrió con Daniel y Valeria. Me llenó igualmente de felicidad, de tranquilidad sobre todo. Él podía seguir con el rol de padre que ya era, ¿sí? y de hermano y de hijo también. Cambió en su vida el trasplante, el mismo hecho de poder acceder a un trabajo estable, porque tenía que muchas veces movilizarse por la diálisis 3 veces a la semana, y continuó creciendo su familia. La enfermedad renal acompañó a Daniel desde la infancia. Cuando la situación se volvió crítica, sus hermanos mayores no pudieron donar. Entonces Valeria aceptó la cirugía y entregó uno de sus riñones. Mi enfermedad era insuficiencia renal crónica terminal. Primero empezó como una infección de las vías urinarias, lo cual afectó los riñones. Mi niñez fue muy dura, mi adolescencia igual. Tenía muchas limitaciones, cuidados especiales que me daba mi mamá, mis hermanos mismos me cuidaban, mis profesores tenían mucho cuidado de mí, en lo que respecta a comidas y todo eso. Igual en mi adolescencia fue lo que yo estuve como 2 años y medio en lo que es diálisis, así es que yo no me hacía el trasplante de riñón, yo creo que ya no hubiera estado aquí ahorita. Valeria conservó una cicatriz, pero Daniel recibió una nueva oportunidad de vida. Nunca tuve miedo de lo que me pasara a mí. Tenía miedo en lo que a él le pasara en el transcurso si es que no recibía pronto un órgano. Al momento de estar en la cirugía, ya se cambiaron los papeles porque me comencé a preocupar por mi hermano, por darme a mí la vida, podría haber ella afectado su salud. Incluso cuando estaba en terapia intensiva, lo primero que fue preguntar por mi hermano, que cómo está mi hermano, para decirle lo mucho que le estoy agradecido a ella de haberme regalado esta segunda oportunidad de vida. En Ecuador, todo el proceso de trasplante está cubierto por el Estado. Ni el donante ni el receptor deben asumir los costos. La asignación prioriza a menores de edad, personas con discapacidad y pacientes en código 0, aquellos cuya vida corre peligro inminente. Al final, todo parte de una decisión que toma apenas unos segundos al renovar la cédula. Mantener la voluntad de donar órganos puede convertirse en la diferencia entre una dolorosa espera, la muerte o una nueva oportunidad de vida.